Y di la voz de alarma de la posibilidad de que aquí sucedan secuestros de personas adineradas por parte de las pandillas haitianas. Candela pura. Una persona que pasó por la Procuraduría General de la República y lo hizo bien. Me hice viral. Una persona que pasó por medio ambiente y lo hizo bien. Una persona que fue senador de Santiago y lo hizo bien. Una persona, ¿qué decir? Cuidado, Montero. ¿O qué no decir? Cuidado, Montero. De nuestro invitado en el día de hoy, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en su consulta que tendrá el día 16 de octubre, si así Dios nos lo permite. Está con nosotros, sin más preámbulo, Francisco Domínguez Brito. Buenos días, y bendiciones. Buenos días. Tiene un quórum aquí, mira. Vamos a la alegría. Mira José cómo está. Lindo día, buenos días José a cariño. todos. José está en sus anchas. Todas las bendiciones, que haya muchas cosas buenas. para Amén, todos y amén, todas. amén. Cuénteme, Francisco, aquí estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, amigos de mucho tiempo, y de verdad que me siento muy, muy bien. Qué bueno. Francisco, Recuérdenle el nombre del programa, Francisco, para que sepa. Candela Pura. Candela pura y sale en fuego así. A veces hay muchos amigos míos que no les gusta que hablen de fuego, como yo quemé una gorra, entonces dicen, ¿por qué Ay, no pues yo. hablan Ay. ¡Qué tigre! ¡Se fue adelante! De las pocas cosas que yo podía decirle que lo podía apoyar un poco, ya. Aunque más para adelante. Pero es válida. El fuego purifica. Es correcto. El fuego ilumina. Es correcto. El fuego es sagrado y está en toda la simbología Es de correcto. todas las civilizaciones. Te doy Y así toda la podemos razón. recordar, ya que tú estás hablando de que purifica, cuando Juan le decía que si era el Mesías, le preguntaba a la gente, tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Decía, no, yo bautizo con agua, el que viene bautizará con fuego. Y el yo quiero ser Espíritu Santo. antorcha que guíe también, porque con una antorcha se guía hacia las cosas bien hechas, se guía hacia planificar para un futuro más cierto para nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes. ¿Y por qué no? El fuego en la antorcha yo creo que también es otra simbología bonita que nos permite caminar por un sendero seguro. O sea que en el firmamento tú eres la estrella. Que también es fuego. Para mí sería un honor siempre ser estrella. Francisco, pero vamos a arrancar inmediatamente, vamos a saber cómo va la campaña. Ya estamos prácticamente finalizando, ya me imagino que se están haciendo los aprestos de cómo vamos a llevar la logística a los muchachos, ya las últimas visitas, los cierres de campaña. Háblanos un poquito. Mira, esto de va esa tan parte. bien, tan perfectamente bien, que mi coordinador de la circunscripción 1 es José de la Cruz. Con eso te digo yo. Tremendo coordinador. Hombre planificador. Bueno, Daniel. Tenemos el 16 de octubre de 8 a 4 de la tarde. Será un voto electrónico. La computadora, cuando tú marques por el número 3, te va a dar un papelito que va a comprobar que tu voto electrónico fue el mismo que salió en el papelito. Lo vas a echar en una urna. Al final, después de las 4 de la tarde, vamos a cotejar los datos de la computadora con los datos de la urna. Ahí se expide un acta y esas actas serán las que determinarán a nivel nacional ya el ganador de la consulta, que con el favor de Dios y el trabajo de cada uno de los compañeros, espero seamos nosotros. Será un proceso participativo donde puede votar todo el mundo, con excepción de los inscritos en el PRM o en otros partidos políticos. No obstante, si están inscritos en el PLD, como quiera también pueden votar. Invitamos a la población que participe en esta fiesta democrática, que participe en esta jornada de consulta, que indudablemente fortalece nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Que hablen las mujeres, Soraya Suárez. Bueno, realmente yo dije
que yo no te podía entrevistar, porque aquí yo tiro fuego, yo no tengo cómo tirarle fuego a una figura como Francisco Domínguez Brito. Hay una contienda muy fuerte entre tú y el alcalde de Santiago, que ha hecho buen trabajo, yo no lo puedo negar, inclusive yo fui parte de sus primeros 4 años, al cual le agradezco la confianza depositada en una extranjera, porque allí yo fui extranjera. Pero el proyecto tuyo, y te veo llegar, estás en campaña, Aquí porque veo una pléyade de jóvenes contigo, muy trabajadores del PLD, a quienes reconozco el trabajo y la trayectoria, y tener a un hombre como José, la verdad es que es un plus. Mi amigo Francisco, Juan Gil, tú una pasaste estrella. por la Procuraduría y pudiera decirse, yo trato de lucubrar, que no se te puede acusar de nada indecoroso, no se te podría. Es más, yo soy de las que pienso que en un momento determinado tú pudiste decir, hasta aquí debo llegar, porque hay cosas que no me gustan. Lo mismo pasó con medio ambiente, que podría decirse que es mi área, que es el área que yo amo, y pude trabajar contigo, aunque no muy de la mano, sí contigo, con el tema del parque aquí, de nuestro jardín botánico. Yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de Francisco Domínguez Brito ante todos estos casos que se están sucediendo hoy, uno más, de sus compañeros de partido, donde hay una persona correcta, porque de verdad te creo correcta? Mire, que para yo decirle eso a un político, sabe que yo no soy fácil, a veces hasta yo misma me digo, se me fue la lengua. Una persona correcta como tú. Nosotros, las personas que nacimos en partidos políticos, que amamos nuestro partido, que amamos su insignia, que amamos su himno, que amamos a nuestros compañeros con sus defectos y sus virtudes, porque crecemos con ellos. A mí me pasó en el PRD, formamos el PRM, pero somos los mismos, es verdad, ustedes no critican, pero es verdad, somos los mismos. Así como Daniela, lo mismo, PLD, la FUPU, es verdad que somos lo mismo, una parte que decidió no estar por las razones que fueran, y tú con toda esa impronta de dignidad, de respeto, de buena conducta por donde quiera que pasa, ¿qué siente Francisco Domínguez Brito cuando ve, como yo dije en unas preguntas que me hicieron en los noticieros y se hizo viral, por donde quiera que pinchas al PLD te vota pus? Mira, yo te voy a decir lo que yo siento de corazón. Yo siento que el PLD es un partido compuesto de hombres y mujeres en casi su totalidad, su mayoría, honestos, trabajadores. Y yo te puedo empezar con el ejemplo de José de la Cruz, que fue y ocupó importantes puestos. En otras ocasiones alguien en esa función hubiese salido multimillonario. Y hoy José camina con la frente en alto y nadie le puede decir que cogió un centavo. Y yo puedo poner a Edward, que está aquí con nosotros, dirigente del PLD, que ocupó también una función que se prestaba a muchas cosas. Es igual se manejó con una altura y con una decencia y con un sentido de honestidad. Y lo pongo a ellos dos porque fueron dos funcionarios que hoy me acompañan. Los demás no fueron así funcionarios. Feo y sin cuarto, muy tienen problemas para importantes. casarse. Pero bueno. Y le digo a los PLDistas con la cabeza en alto, nosotros fuimos un partido que transformamos la República Dominicana, un partido de grandes hombres y mujeres trabajadoras. Yo estoy en las calles con los dirigentes de mi partido y la mayoría simplemente en este momento están trabajando en el sector privado, luchando para mantener a su familia, no acumularon absolutamente nada. Si alguien se equivocó, claro que nos duele, porque nosotros no hacemos campaña para que alguien se haga rico, como a ti te duele, por ejemplo, los escándalos que han sucedido en el Ministerio de Educación o que han sucedido en este gobierno, y como le debe de doler al mismo presidente Abinader, entiendo que tiene que dolerle todos esos escándalos. Por eso yo tengo una posición muy dura contra la corrupción. Nadie tiene derecho, con el trabajo del militante político, a hacerse multimillonario. ¿Cuántos dirigentes del PRM hoy que trabajan muy duro y que quieren hacer las cosas bien se molestan cuando ven que alguien de su mismo partido
en menos de 2 años se hace multimillonario y ellos todavía tienen un salario muy bajito o ni siquiera han podido Aquí tienes a dos sentados. ni siquiera han podido conseguir un empleo digno. Entonces eso le duele y a los peledeístas les pasa lo mismo. Simplemente te digo, creo que todos los partidos tenemos que trabajar para que haya transparencia, para que los fondos públicos se manejen bien y para aquel que comete un error simplemente tenga que ser sancionado. Yo sí pienso que cada caso de corrupción debe manejarse. Nunca involucrar a una persona inocente. Yo creo que eso es muy delicado. Encontrar la verdad tampoco es tan fácil. Y el festín, Francisco. Y no es tan fácil. Pero si de algún principio tenemos que trabajar es que hay que luchar por la transparencia, hay que luchar para que nadie haga uso de los fondos públicos. Y en segundo lugar, yo reiterarte. Te lo reitero por los que me acompañan y por tanta gente que hay en mi partido con los cuales trabajo día a día. Te digo, la mayoría son gente buena, decente, trabajadores, y yo siento mucho orgullo de mis peledeístas y de ser peledeísta. Muy bien. Gracias. Daniela Lizardo, la pregunta, las mujeres aquí son las que mandan, Francisco. Porque Eso veo. Francisco, Usted ahora está mismo, como un chico cohibido, yo siento como No, que así. yo no he hablado. Cuando yo Ah, hablo, cuando tú yo hables, sé. seguro. No se preocupe, que yo estoy tranquila. Pero José estaba hablando durísimo ahorita y ahora lo veo así. Ah, como- pero que llegó usted. Tranquilo. nos queda papá. todo una hora contigo. Y va a ir No, subiendo. hasta va las 9:30 subiendo. tengo una cita a las 10 en otro lado, me da Ay, media ay, hora. ay, sí. ay. Ah, pero entonces sí. Bueno. hay que Así hacer- que denle duro. hay que hacerle Entonces, caso. aceleren. sí, Francisco, usted como ex ministro de Medio Ambiente, a mí me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y ahora mismo nuestro país, o sea, más nuestra región de la línea noroeste, está pasando por una situación acerca de la araña marrón, una araña que viene de Brasil y que se dice supuestamente de que vino en unas paletas de madera por el puerto de Manzanillo y está afectando a los parceleros, o sea, ya van más de 15 casos de parceleros que llegan a los hospitales con picadura de esta araña y es una araña que inyecta un veneno que da un efecto de diabetes, o sea, cuando un paciente diabético tiene una herida que se le va pudriendo la piel. Entonces, usted como ex ministro de Medio Ambiente, ¿qué usted le aconsejaría a este gobierno y al ministro de Medio Ambiente actual en relación a esta situación para que esto no pueda irse a mayores? Mire, es un tema bien complejo y sumamente incluso interesante. Antes de ayer íbamos para Dajabón y vi a una persona que estaba vendiendo unas iguanas verdes. Y alguien decía, mira, hay que cuidarla, protegerla. Y yo decía, no, hay que matarla. Y se quedan viéndome así. Sí, lamentablemente, aunque duela, son especies introducidas que pueden poner en riesgo las iguanas que sí son endémicas de la República Dominicana. Siendo ministro de Medio Ambiente, a través de unos palos de golf, entraron unos caracoles a Punta Cana, realmente poniendo en peligro seriamente todo el ecosistema. Y se ha ido trabajando tratando de mantenerlo bajo control, pero sigue siendo un riesgo. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí hay una isla que hay mapaches. Y yo recuerdo siendo ministro de Medio Ambiente mi guerra, porque yo todavía tengo un miedo enorme que esos mapaches no entren a la isla, porque están en una de las islitas de la Saona, en la que está al lado. Y ahora esto sucede con la araña. Hay que tener mucho cuidado con las especies introducidas porque lo dañan todo. Yo no soy partidario de que República Dominicana abra en ningún sentido, pero ese es el costo a veces del comercio. Pasan estas cosas y hay que tener mucho cuidado porque cualquier especie introducida realmente puede generar serios problemas en la República Dominicana. En este caso yo sé que se está investigando, hay los equipos para ello y esperamos que se tomen las decisiones del lugar. De ser cierto, hay que trabajar en un programa de tratar de eliminarla. No va a ser muy fácil, su reproducción probablemente es muy rápida. Recuerdo lo del caracol, que salían brigadas a matarlo uno a uno. Fíjense, un caracol chiquito, o sea que no es tan fácil lo que estoy diciendo y eso hay que trabajarlo. El tema del medio ambiente, aquí no le hemos puesto mucha atención, sobre todo con este tema del cambio climático. Yo no sé si ustedes saben que en Europa hemos tenido los calores
más intensos, que en China han seguido las sequías, Y que en lluvias. el norte de África en estos momentos hay casi emergencia por las sequías. Y yo siempre le digo Y perdón, Francisco, las aguas y los niveles de lluvia en pleno agosto aquí en el país. Sí, o sea, cuando porque hay era un mucha ardedero. variación. Entonces, lo que yo a veces le digo cuando hablamos, por ejemplo, del tema haitiano, yo digo, es que el tema haitiano hay que enfocarlo mucho a raíz del cambio climático. Y algunos se quedan mirando, ¿cómo a raíz del cambio climático? Claro, porque Puerto Príncipe tiene más de 3 millones de habitantes, dentro de 10 años probablemente llega a 7 millones de habitantes. Puerto Príncipe, la capital de Haití, no tiene sistema de aguas residuales, más del 90% de las casas no tienen inodoro, no tienen lavamanos, el consumo de agua es mínimo y viene básicamente de pozos. La mayoría de esos pozos están contaminados con las letrinas, porque tampoco tienen inodoros, entonces lo que usan es letrinas. ¿Y qué está pasando? Que hay una contaminación muy fuerte del agua que se está consumiendo. ¿Qué sucedería si disminuyen en un momento determinado las lluvias y que tengamos un periodo de 2 o 3 años de sequía, sobre todo en la isla de Santo Domingo y de manera muy particular en Haití? Simplemente que ahí habría una emergencia grave, una crisis grave, sobre todo en Puerto Príncipe, y esa es la mayor amenaza que tiene la República Dominicana, que ustedes se encuentren con 7 millones de habitantes que no tengan agua para consumir. Ni hablar de la intrusión salina, muchos de los pozos se están contaminando con un agua de por sí contaminada del mar, que está entrando por los ríos subterráneos, y entonces todo lo que significa pozos en el área de la llanura de Puerto Príncipe también sería un desastre. Debemos prestar mucha atención al medio ambiente, al cambio climático, porque indudablemente que República Dominicana es el 8º país más vulnerable del planeta ante crisis del cambio climático. Y por eso he dicho que probablemente vamos a tener, por ejemplo, hubo una temporada hace 2 o 3 años donde tuvimos más ciclones y huracanes que nunca. Pero ahora tenemos 2 años que no hay nada. Entonces va a haber muchos vaivenes. El equilibrio se está rompiendo y al romperse ese equilibrio podremos tener muchas sorpresas. Si desde ahora no nos preparamos, por ejemplo, a soterrar algunos cables para evitar que podamos tener pérdidas, sobre todo en las ciudades, que las personas que viven cerca de los arroyos o encima, que puedan ser movilizadas, a cuidar de los bosques, que son la principal esponja, llámese que cuando llueva retengan el agua y esas aguas no se vayan tan rápido por el río al mar, que verdaderamente las áreas protegidas sean verdaderamente protegidas. Y por eso he dicho, tenemos que continuar con el proceso de Valle Nuevo, con Sierra de Bauruco, con los Haitises, con una serie de montañas y bosques que son vitales para que República Dominicana pueda ser sostenible. Cambio climático es vital para la protección del agua y tener conciencia de ello. Dilenia Santos, la pregunta para el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que nos acompaña en el día de hoy, Francisco Domínguez Brito. Adelante, Dilenia. Privilegiados nos sentimos todo el staff de tenerle acá con nosotros. Gracias por darnos esta exclusiva hasta tan solo días del cierre de una campaña presidencial como la que usted tiene, porque no tan solo veo, y en base a eso va mi pregunta, no tan solo veo que está trabajando interna, usted se siente ya el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero con usted podemos hablar tantos temas que sería desperdiciar. Como sé que vamos a cerrar con varios temas políticos, quiero irme un poquito atrás. La semana pasada, si no me equivoco, comenté yo que usted fue el único, y mire, yo soy anti-PLD. No, esa mujer lleva ese PRMismo, miren, eso es más allá de la sangre. Anti-PLDista, es bueno que usted sepa, Dilenia Santos, anti-PLDista. Y usted es un privilegiado porque entiendo que usted tiene una sensibilidad que puede ofrecerle mucho a la República Dominicana. Usted fue el único que se atrevió a llamar por su nombre a aquellos que estaban desfalcando el país. Miau. Entonces, me querían hacer TikTok. ¿Qué usted, siendo cuando se viene de una familia como la que viene usted, que tengo el privilegio de saber un poquito,
que en algún momento uno de mis hermanos estuvo ligado a una sobrina de su esposa y eso. Un hombre con formación en valores, con formación en la iglesia, estando en un partido donde ya había tanta decepción, porque así lo sentí yo, cuando quemó la gorra, cuando le dijo miau al gato, cuando, sea, ¿qué sentía ese hombre que estaba del lado de la ley, que se veía amarrado de las manos, cuando por todas partes que se decía morado, teníamos vergüenza que usted quemó esa gorra, que sintió que se le estaba quitando la fuerza a su capa? ¿Por qué? Porque usted viene de varios procesos, es un hombre de historia, es un hombre de raíces, y es un hombre que, a pesar de pasar por tantas posiciones públicas del Estado, no ha tenido esos problemas ni esos escándalos. Yo te voy a decir algo. Siempre, y el tema de revisar si la autocrítica es vital en cualquier institución o es vital en cada uno de nosotros como personas. Claro que sí, que hemos tenido errores. Pero también yo les digo mucho a nuestros dirigentes, pero también hay que sentir satisfacción. Por ejemplo, ¿cuántos años luchando por erradicar el analfabetismo? Eso se logró en los gobiernos del PLD. Las jornadas extendidas se logró en nuestro gobierno, 25.000 aulas se lograron. Nosotros el almuerzo, el desayuno escolar, más de 6.000 millones de pesos solamente anuales para los profesores, las estancias infantiles. Estamos hablando de más de 350.000 niños que de una manera u otra estuvieron ahí. El PLD fue el que creó. Domínguez? Está bien, pero ¿qué costo? Lo que te puedo decir, el orgullo de haber creado, por ejemplo, el bono luz, bono gas, el programa social de la tarjeta Solidaridad, el orgullo de haber creado la tarjeta de SENASA, el seguro familiar de salud. Yo creo que eso nos tiene que llenar de satisfacción. Yo, por ejemplo, vi cómo el 911 ha salvado tantas vidas, y esas vidas pueden ser cualquiera de nosotros. Entonces, sí, el dirigente peledeísta tiene que sentir orgullo, porque gracias a ese esfuerzo, dedicación, son muchas las vidas que se salvan con el 911. Las visitas sorpresas generaron una disminución. ¿Y eran sorpresas? Sí, de la pobreza en la República Dominicana, sobre todo en el campo. Y eso fue sumamente interesante. Nosotros logramos 7 millones de turistas solamente comparados de manera per cápita con México y con Brasil, lo que nos hizo una potencia en materia de turismo en la República Dominicana. República Dominicana fue el país de mayor inversión extranjera de todo Centroamérica y el Caribe en los últimos 10 años. Fue el país de mayor crecimiento económico, solamente superado algunas veces por Panamá. Entonces, sí, tenemos de qué sentirnos orgullosos también, y también en ese mismo orgullo reconocer que hay cosas que tal vez pudimos trabajarlas mucho mejor, pero todo el sistema, por ejemplo, de transparencia, antes de nosotros había un presidente o todos los presidentes que tenían el manejo discrecional de todos los excesos presupuestarios, pero fue el PLD que quitó eso y se le quitó al presidente de la República esa facultad. Había fondos que manejaban todos los ministerios a manera discrecional como ingresos extras presupuestarios, y eso se le quitó y se creó la cuenta única del Tesoro, la ley de contrataciones públicas, la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, la diferenciación entre Cámara de Cuentas como tribunal de lo contencioso administrativo y a la vez auditor externo de la nación. Eso fue obra de nuestra, y bueno, me tocó a mí como senador hacer esa ley para que la Cámara de Cuentas se concentrara básicamente como auditor externo, el fortalecimiento de la Contraloría de la República como auditor interno, la diferenciación entre uno y otro. Yo pienso que es mucho el legado del PLD, es enorme el legado del PLD, y podemos discutirlo en cualquier área de la esfera pública. Y les digo a los PLDistas, levantemos la cabeza con orgullo. Nosotros somos un partido de hombres y mujeres que ha hecho mucho, que ha hecho tanto, que ha transformado la República Dominicana. Eso nunca se podrá borrar, absolutamente nunca, por más que suceda uno o dos casos. Y te voy a ser honesto también. El presidente Abinader tiene grandes retos con el tema de la corrupción. Aquí cada mes sucede un escándalo.
Lo que nosotros vimos de empresas fantasmas, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que tenían contrataciones de más de 1.000 millones de pesos y los dueños eran un chofer, que cuando le preguntan al chofer que si él sabía de eso, él decía que él no sabía. Realmente a mí me duele porque son los fondos públicos. Cuando yo veo que todavía no hemos sido capaces de que en 2 años posterior a la pandemia nuestros niños de escuelas públicas no puedan tener clases 5 días a la semana y sobre todo y mucho menos en la jornada extendida porque van lunes, miércoles y viernes, mientras que los hijos de la clase media tienen por lo menos el acceso en colegios privados todos los días. Claro que a mí me tiene que doler cuando yo he visto todos estos escándalos en el INAVIE, donde han tenido que quitar 2 veces el director, el presidente, y simplemente tú te das cuenta que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando de escándalo en el INAVIE? Y eso que tú me haces señalamiento de que a un PLDista le duele cuando otro PLDista se hace rico con el esfuerzo de nosotros. Yo sé que en el fondo tú lo sientes y lo sientes sobre Haya cuando ve que alguien se llevó 1.000, 2.000 millones del INAVIE, 1.000, 2.000 millones del Ministerio de Educación. Tienen que dolerle a cada uno de ustedes los escándalos que sucedieron, por ejemplo, con el Ministerio de la Juventud, los escándalos que han sucedido en el Impostón, los escándalos que suceden cada día en las dependencias públicas. Yo te soy sincero, yo fui ayer a Dajabón y comentaba de una experiencia que a mí me dolió. Ahora mismo, y ustedes lo saben, en Salud Pública o en Promese, lamentablemente hay un problema serio porque todos los pacientes con cáncer, llámese enfermedades catastróficas que requieren medicamentos de alto costo, hoy no lo están recibiendo por un problema burocrático, lo que tú les quieras llamar. Yo puedo decir insensibilidad con los más pobres, gobernar solamente para los más ricos, olvidarse de aquel que tiene necesidades. Lo que sí yo te puedo decir que hoy hay familias, madres, muchas de ellas solteras, con un miedo enorme a que sus hijos queden huérfanos porque esos programas de alto costo han desaparecido. Y te estoy hablando de cáncer, pero lo mismo sucedió con el tema de la tuberculosis. En esta semana no hay medicamentos. La tuberculosis es una enfermedad terrible donde cada día los medicamentos que se suministran no tienen la potencia para el control de la misma, pero si en adición no hay el medicamento, la situación es peor. Yo vi cómo pacientes de SIDA que no tenían retrovirales comenzaron a dañar su salud. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y esto sucede en los últimos 6 meses. Pacientes con lepra. Yo no sé si ustedes saben, pero la lepra existe todavía. La lepra existe. Y tú no puedes permitir que se vaya de control. Y no existieron los medicamentos para los casos de lepra que nosotros teníamos. Yo también tengo mis críticas, con todo el respeto al gobierno. Mis críticas porque yo siento que no se engranojan con el dolor ajeno, no se conmueven con el dolor ajeno. La gente más pobre hoy está sufriendo y los datos que estoy dando están ahí, no son inventados por mí. Yo estoy seguro que si alguien del PRM, dirigente, ustedes o cualquiera me está oyendo, sabe lo que le estoy diciendo y le duele y le molesta. ¿Por qué? Porque los políticos tenemos que recibir diarios. Soraya tiene que recibir decenas de personas buscando ayuda, decenas. Y entre ellas yo le aseguro a Soraya que tiene pacientes con cáncer. Y yo le aseguro a Soraya que ella está viviendo situaciones difíciles porque tú llamas a que no hay, a que hubo problemas, a que tal cosa. Pero yo no le puedo decir a 3 niños de 10, de 9, de 7 años que su madre se va a morir porque no fueron capaces de eso. Sí, yo creo que todos los dominicanos y dominicanas tenemos que trabajar por un país mejor. Y asumir la política con sus vaivenes. Tenemos virtudes, tenemos defectos, cada uno de nosotros, pero en sentido general hay una clase política dentro del PRM, dentro del PLD, que también quiere lo mejor para su país y que lucha y que le duele cuando dentro de su partido ocurren cosas que le disgusta enormemente. Yo sí te digo, yo aspiro a ser presidente de la República y estoy aquí para decirle a la gente confíen que no les voy a defraudar, que no seré un presidente que tolerará ningún caso de corrupción. Confíen que trabajaré para que haya una nueva generación más comprometida con valores, con respeto al medio ambiente, pero sobre todo una generación educada más
para enfrentar la vida. Ahora No, es un monstruo. eh, Yo a- le a pregunté eso de los voy, a males eso del voy. PLD. Dios mío, es un monstruo. Tranquilito, con su suavidad. Pero yo Bueno. le pregunté del desfalco. Tú querías saber, te estaba Está bien, explicando. pero está bien. respondiendo. Pero hay que reconocer. Porque está hablando de ¿Por desfalco qué? de todo lo del padre. Sí, sí. Francisco, La diferencia es que ahora Vamos. sí, Francisco ahora no se echó como tapaba. una agüita. Pero miren, Me dio el pasito. señores, pero miren, me tiene santiguado aquí. No, me hizo así, me santiguó. Vamos entonces con la pregunta de Joel Marte, No, porque Francisco Dios mío, está encantando a la serpiente de este programa. Dice que amansar estas dos fieras, eso no es fácil. No tiene mancito. Ese cuando entró hizo así, ¿ves? Joel Marte, adelante. Yo era todo calladito, sí. Pero es peligroso. Dragón. Se le da canela. Francisco, bienvenido, un gusto, un honor. Me dicen el dragón, pero a usted lo vamos a tratar suave. No me Francisco, santiguó a mí, ya yo no voy a hacer la pregunta, yo creo. dos elementos importantes que tiene la clase, o sea, de los votantes. Mujer, jóvenes. Un servidor, 20 años en la política. Que no anda una sola ahí. Ahí andan muchos Sí. jóvenes. Sí. Estoy decepcionado total de la política. Y de Yo soy, jóvenes valerosos. yo soy el cacarrabia del grupo. No soy de ningún partido. Le tiro fuerte a todo el mundo. A veces suavizo. Y a veces se sorprenden los compañeros porque no saben con qué yo vengo. Pero jóvenes y mujeres, que son la clase votante Pero completamente, mayor. que no sea de discurso solamente porque nosotros no cogen para discurso, los jóvenes y las mujeres. Para Ajá, una entonces, oración de un discurso, entonces ya. ¿qué tenemos o qué propone usted de ser electo candidato presidencial a esos dos elementos importantes para que los jóvenes no solamente vayan a una esquina a cantar un teteo y que ya si se hizo viral, ya cree y entiende que no va a seguir sus respectivos estudios? ¿Qué propone Francisco Domínguez Brito para esa clase que es la mayor, porque son los que más votan en la Mira, yo política tengo un dominicana? problema porque la mayoría de los políticos le prometen a los jóvenes las cosas fáciles. Y yo le digo, eso es una mentira, te están engañando. Yo le digo a los jóvenes, mira, yo como Estado te voy a acompañar. ¿Para qué? Para que tú te formes. Tienes que formarte. Si no te formas, vas a tener problemas en la vida. Y por eso le digo, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que educarse también en el coraje, en la competitividad, en los valores. Hay que prepararse y educarse en que tú tienes un mundo competitivo y que indudablemente te va a reclamar que pongas toda la energía. Mi principal oferta a los jóvenes va muy ligada a la formación, a insistir y a darle espacio para que se prepare. Pero yo no soy el que va a hacer el examen. El joven tiene que fajarse a hacer su tarea, el joven tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que ir a la universidad. Yo facilitaré todo lo posible con las becas y todo, pero el joven tiene que amanecer estudiando, tiene que buscar una educación de calidad. Él no puede pretender que tú le des la comida en la boca y luego también se la mueva. No es así. Mi trabajo con los jóvenes será decirle, miren, vamos juntos, pero tienes que formarte. Segundo, hay muchos jóvenes que están emprendiendo proyectos de emprendimiento, y yo les digo, mira, yo te voy a apoyar. Y lo primero es orientarte, cómo yo te oriento a un negocio que pueda ser factible, cómo yo te doy financiamiento, cómo yo te ayudo con la tesorería de la seguridad social, con una nueva ley para que tú puedas echar hacia adelante. Esos son elementos muy importantes. Cuando yo te hablo de empleo, que es otra de las cosas que quieren los jóvenes, yo no te voy a dar buen empleo si tú no te preparas. Entonces, por eso digo que el Infotep tendrá que ser financiado con el Estado, no solamente con el sector privado como es en la actualidad, y que muchos de estos jóvenes vayan a formarse. Una vez formados tendrán mejores empleos de calidad. Les he dicho que habrá una ley de pasantías. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no reciben empleo porque no tienen experiencia. Entonces voy a crear las condiciones para que tengan las experiencias del lugar. Si tú te fijas, el joven en este momento quiere o desarrollar un negocio o un empleo de calidad, y en ambos casos el Estado tiene que poner su granito de arena. Pero ojo, el joven también tendrá que poner su granito de arena. Con el tema de la mujer, aquí hay temas que son vitales. Uno que tiene que ver también con el desarrollo de la mujer, llámese la discriminación. Si bien es cierto que en el sector público no se presenta tanto la discriminación en salario, yo creo que eso es vital a nivel general.
no puede haber ninguna discriminación por el hecho de ser mujer con los salarios o con los puestos públicos, y tenemos que trabajar mucho con eso. Los hay, Francisco, discúlpame que te interrumpa. En el sector público no tanto, por lo menos en el magisterio, en el sector justicia, que son áreas que... Sí, no se da tanto, puede darse en algunos temas pero en más. las posiciones tú sigues viendo, en el sector público, pero sobre claro, todo, tú sigues viendo claro donde que- una mujer con una preparación, Más 2 alta, maestrías, claro, está claro. por debajo. Entonces, ese es un del tema mandato que hay de que mujer trabajar. tiene. Candela Pura.